expresión, el 95.3 de FM y a través de redes sociales en Minamérica. Y hoy tenemos un programa bastante especial, algo que todos tendríamos que saber para poder hacer detecciones oportunas. Hoy vamos a hablar acerca de cómo detectar de manera temprana el cáncer infantil. ¿Cuáles son las señales que me indican que algo no está bien en mi hijo, en mi alumno, en mi paciente? ¿Por qué? Porque de esto va a depender que de esto va a depender que obviamente a ese paciente le vaya bien. Hace unos días conmemoramos justo el Día del Sobreviviente de Cáncer. Y para que haya sobrevivientes de cáncer, pues depende mucho de este diagnóstico temprano, de este diagnóstico prematuro para pues poder conmemorar este día y poder ser un sobreviviente de cáncer. Y justo para hablar con nosotros de este tema tan relevante e importante, está con nosotros nuestro buen amigo el doctor Luis Fernando Barceló Cuevas. Él es oncólogo pediatra. Bienvenido. Muchas gracias, doctor. Buenas noches a todos. Saludos. Gracias por invitarme otra vez. Qué bueno que estás con nosotros. Nuestro buen amigo, el doctor Alejandro Martínez Vivas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Y por supuesto, el anfitrión del programa, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo. ¿Qué tal? Muy buenos días para los que nos siguen a través de Radio Mina La Expresión en el 95.3 de FM. Reciban el saludo de nuestra directora, la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, y del productor aquí de Minamérica. Ya estoy confundiendo los títulos, el doctor Fernando Castañón Leo. Bienvenido, doctor Barceló, y gracias por aceptar la invitación. Bueno, vamos a empezar. Siempre es importante definir de lo que estamos hablando. ¿Qué es el cáncer infantil y cómo se diferencia del cáncer que se presenta en los adultos? Bueno, tienen varias diferencias. El cáncer en general es un crecimiento descontrolado de las células. De cualquier órgano, en cualquier parte, es un crecimiento descontrolado que pues va a llegar a la muerte sin tratamiento, ¿no? Eso es el cáncer. Eh, ¿Cuáles son las principales diferencias? En general, la sobrevida. La sobrevida va a ser más alta en los pacientes pediátricos que en los adultos, y ciertas características del cáncer, ¿no? Los tipos de cáncer van a ser diferentes en niños y en adultos. El tratamiento va a ser en general diferente en niños y en adultos, y pues es por esto que la sobrevida va a ser mejor en niños que en adultos. Esa es básicamente la principal diferencia con la que se debería de quedar la gente, ¿no? ¿Cuáles son los tipos más frecuentes de cáncer en los niños y qué tan común es esta enfermedad, doctor? Depende de dónde lo revisen ustedes. La frecuencia actualmente en México varía de 5,000 a 7,000 nuevos casos al año. Eh, lo más frecuente es la leucemia, es el 50% de cáncer infantil. La prevalencia más o menos está en 16 casos por cada 100,000 habitantes. En una revisión que hice más o menos de la jurisdicción de las tres zonas que contempla la atención, la ciudad de Coatzacoalcos, deberíamos estar atendiendo de acuerdo a la población pediátrica que hay estimada, más o menos entre 30 y 35 casos al año. Sin embargo, estamos por debajo de eso, contemplando las diferentes instituciones, IMSS, ahora IMSS Bienestar, ISSSTE, incluso Pemex, estamos llegando más o menos a los 20 o 25 casos. Entonces, ahora sí que la estadística nunca falla. Hay una infradiagnóstico de 5 a 10 casos. Son niños que incluso se puede hablar que están muriendo sin un diagnóstico de cáncer, eh, o que por alguna razón migran a otros estados, y entonces esa estadística no se ve reflejada en el estado de Veracruz, quizás por la cercanía con otros estados, Chiapas, Villahermosa, ¿no? Este, eso pudiera ser alguna explicación, pero en general en la región estamos por debajo de lo que se esperaría
captar, ¿no? de diagnóstico en niños. Es bastante alta, ¿no? Estamos hablando casi de un 30%, ¿no? Es Sí. muy elevado ese infradiagnóstico y pues es considerable, puesto que significa que los diagnósticos se nos siguen yendo, ¿no? A veces como médico, pues viene el niño porque pues tiene un problema de tos, ¿no? Entonces a veces es un poquito complicado ser integral. Ni se diga en una institución de salud pública, si en la privada se nos va, pero obviamente el tener a lo mejor algunas maneras en lugares en donde los niños permanecen más tiempo. Por ejemplo, la escuela es un muy buen lugar para hacer un diagnóstico temprano, ¿no? Eso le compartí Sí, acabo de ver cédula de detección, dije, para que no se me olvide. Estamos tratando de hacer énfasis, ¿no? En las escuelas. Como dice, esto viene de una reunión que hubo con varios oncólogos. En Mérida se empezó a hacer un intento por tratar de capacitar a los docentes, que es el personal que todo el tiempo está en contacto con los niños, y que en realidad no hay enfermedad grave en general que no pase por un maestro. El niño que tiene una condición grave, en algún momento llega a faltar 7 días, 15 días, 30 días, inevitablemente el docente se va a dar cuenta. A lo mejor los padres, por alguna razón, ¿no? Por la ansiedad, por etcétera, por el trabajo, bueno, la negación, a veces la negación. Pero los docentes es un intento o sea, ha habido un acercamiento con algunas escuelas para tratar de capacitar docentes. La cédula que le compartí es verdaderamente muy sencilla y en general no es para alarmar o para hacer diagnóstico específico de cáncer. Sin embargo, son datos de alarma que pueden ser gatillos para hacer diagnóstico de varias enfermedades, no nada más cáncer. Hablando de este tema, perdón, ¿cuáles son las señales de alarma que tanto los familiares, los padres de familia, como dijo el doctor Castañón, debemos tomar en cuenta ante un caso de cáncer en los niños? Por eso traje, para que no se me fuera ninguna. Fiebre persistente. La característica de la fiebre es que puede ser sin causa aparente o principalmente que persiste más de 5 días. La fiebre que persiste de forma prolongada, ininterrumpida, que no se que ya se le dio un primer tratamiento, que persiste, es algo que los padres y los médicos pues deben de al menos solicitar estudios y pensar en algo más, ¿no? Segundo, dolor de cabeza que persiste, que se va volviendo más intenso, que no se dé con la administración de medicamentos, que se acompaña de vómito, que es con fuerza, se dice que es vómito en proyectil, que despierta al niño por las noches, y la característica de este dolor es que va siendo cada vez más constante, más intenso. Si empezó con un evento a la semana, pues llegan a tener 2, 3 eventos al día de dolor muy intenso y conforme va progresando, acompañados de vómito y que los despiertan por la noche. Palidez y fatiga, esto va relacionado con varios tipos de cáncer, principalmente leucemia. La palidez pues nos habla de que hay anemia, ¿no? La fatiga pues secundaria a la anemia, que se va volviendo cada vez más severa. Sangrados persistentes, aparición de moretones sin causa aparente. Si hay un antecedente traumático o por ejemplo en las piernas, muy frecuentemente, bueno, es porque los niños son inquietos y pueden llegar a golpearse sin darse cuenta, pero si hay aparición de moretones en otra parte del cuerpo que no son las extremidades, que ya es algo de forma recurrente, que van viendo que el niño se va deteriorando en su estado de salud, pues son otro de los datos de alarma, ¿no? Dolor de huesos. El dolor óseo puede tener muchas causas, ¿no? Aquí la sugerencia sería que si el niño refiere dolor óseo, dolor de huesos, acudiera a valoración por un médico para que la orientara si es algo debido a alguna causa, por ejemplo, pie plano, algo que fuera no grave, o esto puede acompañarse de algo más y dar pie
acompañarse de otros síntomas y ser algo más grave. Masas o bultos, si usted siente, por ejemplo, un ganglio en el cuello inflamado que persiste, o por ejemplo una masa en alguna de las extremidades o en el abdomen, bueno, esto lo tiene que revisar un médico. Alteraciones de la coordinación, un niño que de repente deja de escribir derechito, que antes escribía con la mano derecha y ahora empieza a escribir con la otra mano, niños que ya no usaban pañal o que ya subían escaleras y que presentan un retroceso en el neurodesarrollo, también es un punto de alarma. Y por último, si ustedes ven una manchita blanca en el ojo, o de repente el niño empieza a presentar algo que se llama estrabismo, pues es algo que se debe de revisar, ¿no?, por el médico y él orientar si debe ser valorado por el oftalmólogo o por quien corresponda, ¿no? En general eso es lo más sencillo para las personas, ¿no? En lo que dijo el doctor Barceló en torno al estrabismo es cuando nosotros decimos que ve visquito. Es lo que da a entender el doctor Barceló en este aspecto clínico. Adelante, doctor Martínez Vivas. Es que no se quede la jugada. Creo que dentro de todos estos síntomas podemos dejar claro a los padres de familia o a quien tenga la interacción con el menor, puede ser el maestro, puede ser el tutor, la abuela, todo problema que tienda a la cronicidad, o no a la cronicidad, sino a la persistencia, fiebres de repetición, dolores persistentes, nódulos palpables, ¿verdad?, palidez, desvanecimientos incluso repetitivos, hay que acudir siempre con el pediatra. Hay que acudir a que tenga una valoración integral, porque puede ser un problema no sencillo, puede ser que el cuerpo siempre habla. Hay que saberlo, hay que estar preparados para escucharlo, ¿verdad? Y saber, sobre todo, detectar cuando las cosas están fuera de la normalidad. Que le duela de vez en cuando porque se pegó, pues eso es normal, ¿no? Pero que se esté quejando día, noche, todos los días, ya lleva una semana, hoy tiene 15 días y el niño se está quejando de dolor y no hemos acudido a tener una atención, o fiebres persistentes, ya lo llevamos, ya le dieron y persiste, bueno, pues precisamente el médico va a llegar al diagnóstico tarde o temprano, pero tenemos que dar un seguimiento, no nada más a veces con una simple consulta vamos a tener la solución del problema. Sí, ¿Okay? sí, es complicado a veces. Lo afortunado de esto es que regularmente no vienen síntomas solos. Es un conjunto de síntomas normalmente los que van afectando al paciente. Desafortunadamente, en ocasiones hay presentaciones pues no típicas, ¿no? Y los diagnósticos pues se hacen tardío. En lo personal, como lo he comentado en otros programas, pues yo fui paciente oncológico, yo tuve leucemia. La presentación fue pérdida de peso y un cansancio bárbaro. Llegaba yo prácticamente arrastrando a mi casa al mediodía, tenía que dormirme. Sudaba por montones. Yo no recuerdo que tuviera fiebre. No me sentía yo caliente, pero obviamente al dormirme y levantarme todo sudado, seguramente tenía fiebre y pues pasaba por estos escalofríos y me despertaba yo como si no pasara absolutamente nada. Nada. Simplemente seguía habiendo desgaste, pérdida de peso y palidez de tegumentos. Pero digo, salvo estas 2-3 horas que duraba el cansancio, pues prácticamente no había nada, absolutamente nada. Solo regresando de la escuela, cansado, dormía, me recuperaba y como si no tuviera absolutamente nada. Quisiera hacerle esta pregunta a los dos, a usted como pediatra y a usted como oncólogo pediatra. Algo muy común en los niños, quizás las madres de familia están muy atentas a este tema. Y algo muy común que aquí nos lo declara Isareli Guzmán, el dolor de piernas es muy común en los niños. Los médicos de primer contacto, por lo natural, siempre la libramos. Está creciendo. Ándale, que el anillo de crecimiento. En este caso, pues puede ser un pie plano, puede ser también, hay que vigilar esa articulación, los cambios que se presentan en ella, que no haya inflamación, que no haya rubor o que se ponga roja y que esté muy caliente.
Entonces son datos de podría ser una artritis séptica, un pie plano, en fin, entre otras cosas. Pero lo más común, la verdad, en la que la libramos nosotros los médicos, es decir, es el anillo de crecimiento, que es muy común este tipo de dolor. ¿Ustedes qué opinan, en su opinión? Sí, como bien dicen los ortopedistas que crecer no duele, si no a todos nos doliera, ¿no? La realidad es que tenemos muchos pacientes que no existe una sola explicación, solo el crecimiento y las características que presentan son muy puntuales. Es decir, son dolores generalmente nocturnos, bilaterales, que ceden con un masajito, con una talladita y algunas ocasiones con un poquito de analgésico, muchas de las veces ni siquiera con la dosis. Mamá le da una subdosis, es decir, una dosis más bajita y se le quitó. A eso le llamamos dolor por crecimiento, ¿no? Ok. Pero si ese dolor, como bien dice el doctor y mencionaba, se va hacia la cronicidad, es decir, es un dolor que no se quita a pesar del masajito, es un dolor que levanta a mi hijo, es un dolor que puede ser migratorio, que hoy le duele el izquierdo, mañana el derecho, que le duele el codo, que le duele la pierna. O sea, normalmente por crecimiento decimos te duelen las piernas y específicamente nos vamos a pantorrillas, tobillos, o sea, no, si tiene un dolor persistente en brazos, espalda, bueno, eso ya no es normal, ¿no? Ya eso se sale de la normalidad y si el dolor es intenso y no se quita, definitivamente no es normal y si es migratorio, es decir, hoy un lado, mañana otro, pasado otro, eso tampoco es normal. Pues nada más para complementar lo que bien dijo el doctor, el dolor de crecimiento es un diagnóstico por descarte. Quiere decir que se debe de evaluar por un médico, hacer las pruebas necesarias para descartar otras posibles causas y si no se halla ninguna otra causa aparente, entonces se va a dejar un diagnóstico de dolor de crecimiento, pero no es un diagnóstico que deba de hacerse ahora sí que a la ligera primera o de intención. primera intención. El médico está obligado siempre a pensar otra causa, no necesariamente algo grave, puede ser alguna cuestión de ortopedia, ¿no? De plantillas o de corrección, dependiendo del caso, pero debe ser valorado por un médico. Y como también bien dice el doctor, un dolor óseo que persiste y que con el paso del tiempo nos va a ir dando otros signos o síntomas, palidez, o como decía el doctor, calor, rubor, que se ve ya una bola o alguna otra situación, bueno, pues entre más síntomas, pues más se justifica una valoración, ¿no? Fíjate que dar un diagnóstico es súper complicado, ¿no? Y regularmente tratamos de ser lo más empáticos posibles en dar un diagnóstico de esta magnitud como el cáncer o la sospecha de cáncer, ¿no? Desafortunadamente a veces se abarata tanto el diagnóstico y se le dice al papá, su hijo va a tener, o seguramente ya tiene leucemia, ¿no? Y te lo mandan, pero espantadísimos porque, no sé, a lo mejor tiene una anemia persistente, ¿no? Y ya tenemos hay una tendencia a pensar que la anemia persistente se convierte en leucemia. Es muy frecuente que vengan referidos porque esta anemia ya se va a convertir en una leucemia. Entonces viene un papá hecho pedazos, ¿no? ¿Cómo se maneja eso de los diagnósticos a los papás? ¿Ustedes tienen algún departamento especial a donde mandar al papá? ¿O ahí que Dios lo bendiga? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo manejar, Alejandro, cómo manejar esta ansiedad del papá en lo que llega a ese diagnóstico? Yo creo que lo de primera instancia es hablar con la verdad, hacerle ver la problemática, generar en él el pronóstico que tiene el niño y hacia dónde tenemos que dirigirle. La verdad es de que la gran mayoría de nosotros, ante un diagnóstico de estos, pues lo primero que viene es la negación, ¿no? La aceptación cuesta, ¿verdad? Pero mientras, si el personal médico abriga, hay confianza, hay empatía, obviamente es más fácil que haya una credibilidad al respecto y crear una conciencia en esos padres para poder tener realmente o acudir a donde debe de continuar el manejo. No es fácil enfrentarte a un diagnóstico adverso, pero obviamente a veces
podemos paralizarnos cuando tenemos uno de estos diagnósticos, entrar en una negación y no querer aceptar, y esto va a avanzar obviamente. O en la inversa, ¿verdad?, hacer las provisiones necesarias para poder tomar las mejores acciones para el bienestar del bebé o del niño, ¿no?, de mi hijo en este caso. Creo que tiene mucho que ver la credibilidad, la forma en que se realice el diagnóstico, la certeza del mismo, de las pruebas que se puedan estar tomando, ¿verdad?, el profesionalismo demostrado para entonces poder tener la empatía y sobre todo ese padre vea que está cumpliéndose un protocolo adecuado para llegar a ese diagnóstico y hacia dónde se va a dirigir esto. Como dicen, yo tengo otros datos. En una revisión, esto viene muy actual porque hicimos revisiones recientes. Se dice que en el paciente oncológico visita de 3 a 9 médicos antes de tener un diagnóstico. El diagnóstico va desde prematuro, ¿no? Pronto 15 días y se puede extender hasta 24 meses, más o menos. Depende del tipo de cáncer y otras cosas. En promedio, en México, ¿no?, en la región se está viendo por 4 médicos antes de tener un diagnóstico y en tiempos más o menos de 30 hasta 45 días. Entonces, digo, ya en la experiencia, en la parte de la atención, eso que dicen de cómo dar un diagnóstico, los padres vienen con ansiedad porque ya han visto a más de un médico y no tiene, digo, ni solución ni tiene un diagnóstico, ¿no?, propiamente. Entonces es parte de lo que favorece la ansiedad o pues cómo toman estos primeros, bueno, pues estamos sospechando en pudiera ser, le vamos a hacer estudios, etcétera, esta incertidumbre, ¿no?, inicial. Ya una vez que bueno, que se da pie ya tener todas las herramientas para dar un diagnóstico, porque pues a veces se requiere de estudios más complejos, biopsias, aspirados de médula ósea, etcétera, ya que se tienen las herramientas. Entonces, en el área donde yo laboro, sí se tiene un área de psicología, trabajo social, desde el asistente que está en la puerta y recibe a los niños, a los papás. Todo el equipo trata de estar siempre pues con experiencia y con empatía al familiar, ¿no? Para que esta noticia o esto vaya teniendo todos sobre todo, como dicen, ¿no?, sentirse acompañados, ¿no? Depende ya de otras situaciones, pero sí es muy importante la atención del área de psicología para tratar de contener y de poder acompañar, ¿no?, sobre todo. Fíjate que no tengo yo la experiencia en el área infantil, pero es lo mismo, es muy parecido, creo que a lo que sucede con el adulto, ¿no? O sea, simple y sencillamente es un evento pues no grato, ¿no? Y pues la negación existe, ¿no? Claro, el Y miedo. de ahí empiezas a peregrinar, a querer encontrar lo que quieres escuchar, ¿no? Pero si tú tienes la preparación, la capacidad, creas un protocolo adecuado, tienes una empatía con el médico, con el paciente, perdón, ¿verdad? Lo abrigas, ¿verdad? Obviamente con tu equipo, psicología, trabajo social, todo, pues obviamente va a ser un paciente que va a tener una conciencia más clara del diagnóstico y va a poder afrontarlo lo mejor posible. No hay, yo creo, la experiencia, yo no digo que es tu caso, ¿eh? La experiencia del médico oncólogo, por ejemplo, es el que le toca dar los diagnósticos más difíciles, ¿no? Y de ahí depende, y sobre todo, este cobijo, ¿verdad? Y la friabilidad,
lo frío a veces que somos, lo tajantes, lo poco empático, pues obviamente eso genera más desconfianza, más alejamiento, más incertidumbre, que el poder generar desde la empatía, un protocolo adecuado, un conocimiento claro, una explicación expedita, ¿verdad? Un pronóstico, hablar realmente de lo que puede pasar, no puede pasar todo, y no una consulta de 5 minutos, 10 minutos, en la cual nada más decimos, tienes esto, y si no te atiendes, va a pasar esto. ¿Sí me explico? Entonces, todo eso, que eso no nos lo enseñan a veces en la escuela, ¿verdad? Y ustedes precisamente les toca dar algo, pues esas noticias no gratas, ¿verdad? Pues sí cuenta mucho la forma en la que la damos y la forma en la que llegamos a todo esto, independientemente del equipo que podamos tener, ¿no? Del psicólogo, porque también puede haber un psicólogo, psicóloga o un trabajador social en una institución X, ¿verdad? En el cual pues no hay empatía, gruñón, todo frío, y esto pues va a ser lo mismo, hijo. ¿Sí me explico? Entonces sí tenemos que ver esta parte empática, esta parte armoniosa, sobre todo darnos cuenta que quien tenemos enfrente es un ser humano y no es un número más. Fíjate que una de las cosas que más, vuelvo al ejemplo personal, que sirvió a mis papás fueron los grupos de apoyo. Claro. O sea, estás destrozado porque tu hijo tiene un diagnóstico de cáncer, te lo dieron, ¿no? Y de repente te aparece un adulto a presentarse contigo, a decirte que él fue paciente de lo mismo que tiene tu hijo, pero ya está curado, ¿no? Esos grupos de apoyo son un bálsamo para los papás. El ver que no eres el único, que hay más gente que lo tiene, pero también que hay gente que lo tuvo y está sana. Eso es, yo creo que es lo que más marca a los papás, ¿no? Estos grupos de apoyo son una maravilla para bajar mucho los decibeles de estrés de los papás. Sí. Vamos a seguir, agradecemos la preferencia, agradecemos por estar con nosotros, siguiéndonos, a la señora Sara Armas, a doña Ana Lilia, mi esposa, que nos ve desde la Ciudad de México. Saludos. Y Sareli Guzmán dice, aunque sea solo dolor de piernas en la noche, o sea, hablaba de los dolores ante sospecha de cáncer. Es solo en ocasiones de 2 a 3 días, se quita, se presenta solo en temporadas. Ese tipo de dolor que usted dice que es normal cuando es en un solo lugar. Amay Jiménez dice, gracias por la información. Yo acudí con la pediatra Silvia por síntomas de alarma con mi niña. Y también hay otro comentario aquí de Luz López. Buenas noches, doctores. Excelente orientación a la población sobre un tema tan importante. Nuestra amiga, la psicóloga Charitos, nos dice, el miedo podemos no creer, no aceptar y buscar otra opinión. Y también nos dice, pero por mucha experiencia es difícil, porque un padre jamás espera escuchar esas noticias. Carmelita Sánchez González, totalmente de acuerdo, médicos. Y gracias a todos ustedes que nos siguen a través de las redes sociales en Minamérica y los que nos escuchan sábado a sábado a través de Radio Mina La Expresión. Comentabas hace rato que hay muchos síntomas que pueden, pues, ser de otras enfermedades, ¿no? De enfermedades no tan graves como el cáncer, o quizás graves, pero no cáncer. ¿Hay algún síntoma como tal que al que le tenemos que poner atención, pero exagerada, porque eso se sale de todo, de toda normalidad y nos puede empujar hacia el diagnóstico de cáncer? Es que no habría uno solo. Un síntoma no es sinónimo de cáncer o de una enfermedad, ¿no? Sería un conjunto de signos y síntomas que nosotros debemos de valorar en ese momento, pues para sospechar cáncer, ¿no? No se puede hablar de un solo signo o síntoma pivote. Hay algunos muy representativos, por ejemplo, la mancha blanca en el ojo, que se llama leucocoria.
Eso es por un tumor que se llama retinoblastoma. No es la única causa que lo puede, en el que se puede presentar, pero bueno, es lo más representativo. Y bueno, en el caso de tumores óseos, el crecimiento de un tumor dependiente de una rodilla, bueno, lo más frecuente, sobre todo en adolescentes, pues es que se trate de un osteosarcoma. Y el dolor de cabeza de que hablábamos, si es algo Que levante, ¿no? persistente, que lo levanta por la noche, eso es bien importante, que se afecta de otros síntomas neurológicos, debilidad, vómito, mareo, que no cede con medicamentos y va siendo más persistente. Bueno, eso también es representativo de los tumores del sistema nervioso central. De ahí en fuera, todo lo demás puede ser similar, por ejemplo, un cuadro de dengue, un cuadro de tuberculosis, un cuadro de otra enfermedad, ¿no? A lo mejor esos serían como los más representativos por mencionar algunos, ¿no? Fíjense, uno de los cánceres que siempre me llama la atención, y usted como oncólogo pediatra, me imagino que lo habéis seguido, y nosotros como padres de familia debemos prestar mucha atención, es el dolor testicular. Muchas veces como padres no palpamos a nuestros niños sus genitales, porque el niño no se deja, pero se está quejando de testículos. ¿Qué tan grave es un cáncer de testículo o un seminoma en un joven? Es que los adolescentes son bien complicados. El problema con los adolescentes es que no se acercan, no dicen las cosas por miedo a que se les va a reprender, o que no van a poder salir, o no preocupar, o porque en realidad se sienten bien y no lo toman ellos de una mala forma. Pero cualquier crecimiento dependiente de testículo, no necesariamente con dolor, sino que crece, y sobre todo que está duro, hay que revisarlo, ¿no? Hay que hacerle estudios, porque pues una de las cosas que se debe descartar es un tumor dependiente de testículo, ¿no? Oiga, doctor, una pregunta. Dentro de nuestra región, que es, creo que todos estamos de acuerdo que estamos sumamente contaminados, que hay demasiados metales pesados en el medio, tenemos mucho azufre en lo que respiramos, en fin, las enfermedades infiltrativas o leucemia, linfomas, son más frecuentes que otro tipo de cánceres aquí en la región, en los niños. En los niños aquí y en China, lo más frecuente, el 50% va a ser leucemias, del 50 al 60%. Eso no cambia en Siempre. ninguna parte del mundo. Eso siempre va a ser lo más frecuente. Aquí no ha habido ese repunte, pues. De casos sí, tiene en una revisión del 2019, pero no tengo datos más actualizados, ¿no? A lo mejor en este año salgan. Pero la última revisión del 2019, de toda la República, Veracruz llevaba prácticamente el primer lugar en casos de cáncer. Y sobre todo el primer lugar era leucemias. Aquí en el estado, hasta el 70% de los casos de cáncer infantil eran leucemias. Lo que sí no tenemos específicamente es de esos 90, 110 casos, me parece que eran en aquel entonces del 2019, cuántos correspondían a la región. Pero, pues porque Veracruz, la característica del estado, bueno, es que tiene, geográficamente tiene una distribución, y la concentración de población y de acceso a la salud, pues varía dependiendo la ciudad, ¿no? A lo largo del estado. Entonces, en la región sí es alta la incidencia. El número uno es leucemia. Y sí, definitivamente Veracruz es de los estados con más cáncer en la República. Si recuerdan ustedes ese accidente en Córdoba tan importante, el incendio de la pesticida, una fábrica de pesticidas que drenó precisamente todo esto, se virtió al río Blanco, y que empezaron a surgir precisamente altas incidencias de linfomas y leucemias en toda esta población. Bueno, en alguna ocasión yo fui a una reunión
de mortalidad materna y esto, precisamente en Córdoba y Orizaba. Y nos decían, esta zona que es Nachital, Moloacán, Ixhuatlán. Chapa, Ixhuatlán, por los aires, ¿verdad? Acarrean todo lo que produce Pajaritos, Cangrejera, Complejo Morelos, y todo eso se vierte para acá, llega hasta acá. Y al igual las fuentes del río, que también los desechos que hay de nuestra refinería, también pasan por ahí, ¿no? Entonces, pues por río, por aire, estamos sumamente contaminados, ¿no? Entonces, es esa mi observación nada más, porque obviamente sí tenemos causales, ¿no? Sí podemos tener causales importantes, pero pues dices que sí hay un incremento, pero no es tampoco tan... Lo que pasa es que es más una constante, ¿no? No es No hay, un pues, incremento, como es tal. una constante en el estado que se ha mantenido digo, años, ¿no? Digo, la revisión que se tiene desde el 2019 para atrás, digo, estos años apenas van a arrojar estadística, ¿no? Pero sí, es una constante que el estado es puntero en cáncer infantil, ¿no? Sí, tenemos varias ONGs que han medido metales pesados en río, en aire, en tierra, en zonas de cultivo, y 50 kilómetros a la periferia de cualquier empresa o fábrica siguen habiendo contaminantes en alta cantidad, en alta densidad. Desafortunadamente, nuestro país sigue dependiendo de Pemex, ¿no? O sea, va a ser muy complicado que en algún momento demandemos al Estado y digamos, la refinería y los complejos nos están dando en la torre, ¿no? Se clausuran. Es imposible, ¿no? De alguna u otra manera, aparentemente, pues dicen que se hace algo, ¿no? Pero pues pasamos por las matas, por ejemplo, y vemos como el pantano, 3 meses secos, amoníaco, ¿no? y amoníaco. 3 meses secos, 4 meses secos, de repente crece un poquito, 15 días y otra vez seco. Pero no pasa nada, no hay nada, no hay reportes. Amoníaco. O sea, esta constante definitivamente tiene que ver con esto. Pero mientras no exista un estudio que tenga una solvencia científica que diga, sí, aquí es y es por esto, no va a pasar nada. Y poder hacer ese estudio, no sé si realmente lo permitan primero. sea posible, ¿no? No lo sé. Hay veces no dan datos, las dependencias gubernamentales no permiten. El tecnológico estaba llevando un buen programa, pero pues te dicen cállate. En mi experiencia como comunicador, muchas veces nos dicen, ¿sabes qué? No hables de estadísticas. Debemos ser francos ante estas situaciones de salud que se vive y sobre todo en nuestro entorno. Y más rodeado de expertos, un ejemplo usted como paciente que cursó con leucemia, el doctor Barceló en su calidad de oncólogo, que es el médico que se encarga de los cánceres en los niños, pues están empapados en esto, uno por la experiencia física y otro por la experiencia de que estudió esta materia. Pero bueno, quiero salirme ya del entorno del medio ambiente, porque la verdad, si ocupamos los primeros lugares, ya lo dio a conocer el doctor Barceló. Vamos a otro también muy importante que nos puede llevar a un cáncer. ¿Existen factores de riesgo o antecedentes familiares que aumenten las probabilidades de que un niño desarrolle cáncer? No, el cáncer en los niños es multifactorial, ¿no? Multicausa. No hay una causa específica como en el adulto que nos vaya a dar el que pueda desarrollar cáncer. Hay ciertas enfermedades, síndromes congénitos que predisponen al desarrollo de cáncer, pero en general el niño no hay una sola causa en específico que uno pueda hablar de qué fue la causante que desarrolló cáncer, ¿no? Hay algunos tipos de cánceres en los niños que, bueno, se relacionan más con cierto tipo de mutaciones heredadas y demás, pero tampoco es la única causa que desarrolle. Es decir, hay gente que puede ser portador de
de cierta genética y nunca va a desarrollar cáncer, ¿no? Y por el contrario, hay gente que puede tener una genética excelente y por cuestiones ambientales, infecciosas y demás, pues puede llegar a desarrollar ese cáncer. Quizás no genético, ¿no? Pero sí el tener, por ejemplo, pues el hábitat, y ahí están todos oliendo lo mismo, comiendo lo mismo, pues probablemente vayan a tener, ¿no? Fíjate que me tocó, no tiene mucho, una paciente con posibilidad económica buena. Vinieron a hablar conmigo porque estaban contratando un paquete para medir un paquete genético oncológico, porque un compañerito de su hijo tuvo leucemia, falleció y estaban muy, muy espantados porque pues, era el segundo caso cercano que les tocaba y querían hacer una prueba genética para ver a qué cáncer estaba predispuesto su hijo. Entonces venían a preguntarme sobre la prueba y algunas cosas y les pregunté que, o sea, ¿por qué la prueba? ¿No? Me dice, no, pues por el miedo. Ok, ¿qué vamos a hacer? O sea, supongamos que hacemos la prueba y resulta que sale con predisposición, no sé, a cáncer pulmonar, o sea, a cáncer óseo. ¿Qué vamos a hacer? Dice, no, pues haría que mi hijo comiera muy sano, que comiera pues frutas, verduras, proteínas, pues que no fumara nunca, evitaríamos en la casa carbón, pues que no estuviera oliendo solventes, que hiciera mucho ejercicio, no sé, doctor, yo creo que eso haría. Bueno, ¿y por qué no lo hace? Dice, ¿cómo? O sea, ¿para qué necesita una prueba para modificar los estilos de vida? Si usted está detectando que tiene estilos de vida no sano para sus hijos, ¿por qué no los modifica? ¿Por qué no lo alimenta bien? ¿Por qué no lo manda a hacer ejercicio? Digo, el hecho de que el marcador tumoral esté no significa forzosamente, el gen esté no forzosamente significa que se vaya a expresar. Pero yo no me imagino a usted, si sale el gen de tumor del sistema nervioso, ¿qué va a hacer el día que le duele la cabeza a su hijo? Usted va a querer hacer una tomografía, una resonancia magnética. Usted va a vivir en un estrés porque usted ya sabe que su hijo puede padecerlo. Pero, ¿por qué no mejor hace lo que pretende hacer? Porque no hay otra manera de hacer una modificación. O sea, digo, sí me explico, señora. O sea, si su preocupación es que se desarrolle y lo único que puede usted hacer por su hijo es que se alimente bien, que evite alimentos ultraprocesados, que evite colorantes, que evite fertilizantes, etc., pues entonces eso haga, señora. Digo, a veces rebuscamos las cosas y las soluciones pues las tenemos enfrente. Desafortunadamente, sí, termina siendo multifactorial. Yo puedo consumir, hace poquito hay un estudio de una compañía que vende frutos rojos que tiene pesticidas al por mayor, ¿sí? 30 veces más de lo permitido. Pero resulta que la norma oficial gringa dice que ese es el límite. Pero en Europa es 30% más alto de lo permisible porque genera muchos riesgos a la salud, sobre todo modificaciones y mutaciones para tipos de cáncer. Entonces, pues yo estoy alimentando sano a mi hijo, comiendo frutos rojos, pero resulta que esa empresa está llena de pesticidas. Entonces, es un problema la sociedad en la que vivimos, ¿no? Sí, no hay una sola forma de nosotros poder realizar una prueba o algo que nos diga que nuestro hijo va a tener o que no va a tener, ¿no? Lo único que se recomienda es el seguimiento, control del niño sano en su centro de salud, con su pediatra, con su médico familiar, con su médico de cabecera, el seguimiento de niño sano. Y si uno considera que tiene suficientes antecedentes familiares, que mi abuelito murió de cáncer y mi papá murió de cáncer y tengo un primo que también tiene probablemente cáncer y ya me asusté porque pues tengo miedo de mi hijo, o en ese caso que nos comenta el doctor que el conocido, el amiguito, el vecino tuvo cáncer y quiero tener esa vigilancia con mi hijo, pues únicamente la recomendación es un seguimiento más estricto del control del niño sano, ¿no?
Es decir, si lo llevaba únicamente cuando esté enfermo, pues bueno, llevarlo una vez al mes o según me indique el pediatra, o si lo llevaba una vez cada 6 meses, pues bueno, llevarlo cada 2 meses, cada mes, de acuerdo a lo que nuestro pediatra nos indique, ¿no? ¿Hay todavía errores y mitos que tienen muchos familiares que hacen que se retrase el diagnóstico? ¿Cuáles son los con los que se topa más frecuente, doc? Sí, la región tiene, pues, digo, no nada más para cáncer, ¿no? Para todo, ¿no? Desde la medicina, vamos a decir, Herbolaria. tradicional, ¿no? Sí, pues ya te hicieron mal de ojo, esto El es, empacho. etcétera, ¿no? Mil cosas. Entonces, pues claro que esto retrasa, ¿no? La atención. Si estamos hablando que un niño en ocasiones requiere valoración por al menos 3 médicos, pues claro que tardan más en llegar al primer médico, ¿no? Entonces, sí, la medicina tradicional sigue jugando no nada más para cáncer, ¿no? Fracturas, enfermedades autoinmunes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la medicina tradicional es una. Y luego los mitos que también se van generando en esta era moderna de las redes sociales, ¿no? El TikTok, el Instagram, a veces no nada más para el cáncer, ¿no? Yo incluso he visto contenido para reparar la regadera y lo hago mal, ¿no? Entonces, pues también, ¿no? Así como hay contenido para todo, hay contenido de la salud que recomienda tés, que recomienda infusiones, que cómete un ajo todas las mañanas y que con eso no te va a dar cáncer o pues no, todo eso es falso, ¿no? Pero ahorita es como yo lo que he visto, ¿no? Medicina tradicional como pintada de cosas modernas. Ahí también hay gente que se pone a hablar, diciendo, ¿no? Como muy como eran los tecnócratas, ¿no? Muy propio y hablar y pues no son ni nutriólogos ni son no tienen formación en nada, ¿no? Y hablan de muchas cosas que parecieran conocer, ¿no? Sí me tocó un joven que decidió desistir de la medicina alópata por estos remedios, ¿no? De tés y digo, puedo decir marcas, pero no sé si en algún momento sea mal visto, pero sí, y bueno, ya posteriormente regresó. También otro chico, ¿no? Que decidió irse por la parte de oraciones y cosas así en su templo y pues no son cosas raras, ¿no? Digo, se dan en todos los ámbitos, ¿no? Y regresan y aquí la intención es que todos los diagnósticos o todos los acercamientos sean lo más temprano que se pueda, porque una vez que hay un retraso, híjole, ya es muy complicado. Siempre debe de tratar que todo sea a tiempo, ¿no? De que hablamos hace ratito del diagnóstico de los papás, ¿no? Pero a veces el diagnóstico, la vez pasada creo que te conté la experiencia de mi diagnóstico. Yo llego un día en la madrugada a Ciudad de México, me mandan de Veracruz a Ciudad de México, después de pelotear como 7 a 10 días, llego a Ciudad de México, me hacen un aspirado de médula en la madrugada, muy temprano, un poquito antes de las 7 de la mañana, llega un tipo súper alto, lentes, boina, y se me acerca y me dice, ¿están mis papás? Se dirige a mí y me dice, Fernando, ya sabemos qué tienes. Digo, tienes una enfermedad que se llama leucemia linfoblástica aguda tipo L2. Y solo hay 2 sopas. Uno, agarras tus cositas y te vas a tu pueblo y pues te mueres en algunos días, algunos meses. O 2, te quedas a recibir un tratamiento a base de unos medicamentos que se llaman quimioterapia, donde lo único que te prometo es que vas a llorar, vas a sangrar, te va a doler, pero a lo mejor al final hay una posibilidad de que vivas. ¿Qué decisión tomas, no? Yo recuerdo que me empecé a reír, ¿no? A lo mejor seguramente una risa nerviosa. Para mí fue gracioso porque le dije, se me queda viendo y me dice, ¿de qué te ríes?
Digo, porque yo no veo dos opciones, usted me está dando solo una, ¿no? Porque me dice que hay dos opciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué vas a hacer? Digo, pues me quedo, ¿no? Entonces te van a cortar tu pelo ahorita, pues que me corten lo que sea, pues, ¿no? O sea, ay, es difícil, pues. Nadie te enseña a ser empático. Afortunadamente, cada vez, sobre todo en pediatría, ¿no? A mí me tocó un hematólogo de adultos, ¿no? El pediatra siempre es un poquito más empático, hablamos en diminutivo, somos más cariñosos, traemos ahí el osito, cualquier cosa colgada, pero aún así tenemos compañeros que son agrios, pues, ¿no? O sea, ¿cómo dar un diagnóstico adecuado a un niño? Yo creo que el diagnóstico se divide en dos partes, ¿no? La parte en la que hablas con los padres, con el tutor o cuidador, donde te explayas más a fondo, ¿no? Sobre las complicaciones, los riesgos, el pronóstico, más a lo mejor a los intereses del padre, ¿no? Cuántos días se va a quedar y cómo se va a sentir y si se va a curar, etcétera, ¿no? Y la otra parte que es el dar el diagnóstico al paciente va a depender de su edad, va a depender de su estado educativo, ¿no? Pues no es lo mismo un niño a lo mejor que ya cursó primaria a un niño que a lo mejor tiene la edad, pero pues no ha concluido sus estudios o a lo mejor tiene una enseñanza más limitada, ¿no? Entonces tienes que tratar de hablar de acuerdo a lo que te puede comprender un niño. O un adolescente, ¿no? Y segundo, los diagnósticos siempre cuando digo en la formación, ¿no? En esa parte donde le tratan de enseñar a uno, ¿no? Cómo dar malas noticias, se trata siempre de dar el diagnóstico y siempre las explicaciones hay que explicarle al joven porque se va a quedar internado, porque si uno no le dice un diagnóstico, pues él no se va a quedar porque no sabe. Entonces decirle que tiene una enfermedad que requiere recibir tratamiento pues, para llegar a la curación, ¿no? Nada más en general no se habla o se limita a hablar sobre las complicaciones o las partes desagradables, ¿no? del tratamiento. Si es un joven que a lo mejor con el paso de los días te va preguntando, siempre decirle la verdad. Me ha llegado que me pregunte, oye, ¿me voy a morir? Y pues la respuesta es sencilla, no lo sé. No hay por qué, a veces los papás se sienten como muy consternados, ¿no? Y querer contestar ese tipo de preguntas, ¿no? Pero digo, la respuesta es simple, no lo sé. En cambio, a veces los padres quieren dar, ¿no? Y sí te vas a curar o viceversa, ¿no? No le quieren dar un diagnóstico o no contestan. Entonces, pues los niños se sienten culpables o ciertas situaciones, ¿no? Entonces, pues sí, depende principalmente de eso, ¿no? Del nivel cultural del niño, la edad del niño, y tener un primer acercamiento general de la enfermedad y poco a poco irle explicando, ¿no? Y siempre que haga una pregunta, contestarle con la verdad. Y el desconocimiento es parte de esa verdad, ¿no? O sea, no hay que mentir, ¿no? Creo que esto es muy importante, ¿no? Porque hay muchos padres que te pueden decir, no le diga a mi hijo, ¿no? Creo que debe de saberlo. A su nivel, a su estructura académica, pero debe de saberlo. Y ¿sí? cualquier enfermedad, digo, perdón, Así pero es, completamente. le ha tocado también al doctor niños con VIH, niños, o sea, Completamente. a lo mejor minimizamos porque no queremos verlo, ¿no? Pero siempre es a lo mejor limitado nuestra, pues digo, nadie quiere ver un niño enfermo, ¿no? Pero digo, hay niños que están enfermos de todo, ¿no? Y a todos se les tiene que decir, es una cardiopatía, etcétera, etcétera, ¿no? Te tienes que cuidar, tienes que Claro, hacer esto. tienen que aprender sobre su enfermedad. Tienes que enfrentar esto, ¿no? Tenemos que estar en el mismo canal todos. No podemos ocultarle un diagnóstico porque él tiene que saber a quién se está enfrentando y cómo enfrentarlos. Muy bien. Una vez que existe la sospecha de cáncer, ¿qué estudios se realizan, doctor, para confirmar el diagnóstico y qué tan rápido deben llevarse a cabo estos estudios? Bueno, los estudios deben de hacerse de forma inmediata porque volviendo al parteaguas de ese tipo de charlas, ¿no? El diagnóstico debe ser lo más oportuno que se pueda y por consiguiente todos los estudios deben de hacerse de forma inmediata.
lo más pronto que la situación o el entorno lo permita, ¿no? ¿Qué estudios se deben de realizar? El cáncer no es solo una enfermedad, son diferentes enfermedades. Entonces, para cada enfermedad hay un protocolo de estudio, un protocolo diagnóstico, y dependiendo la sospecha de esa enfermedad, va a ser el tipo de estudio que se va a realizar. Específicamente, la leucemia, como bien dice el doctor, el diagnóstico se hace a través de un aspirado de médula ósea, que es como tomar una muestra de sangre de una vena, nada más que se toma del huesito. El tuétano. Del tuétano, del hueso, exactamente. Y dependiendo de los otros tumores, ¿no? Porque son tumores sólidos, bueno, hay que tomar un pedacito del tumor que se llama biopsia. Hay diferentes tipos de biopsia, diferentes tipos de cirugía, y tener un resultado de histopatología, ¿no? Muy bien. Ya que se hizo el diagnóstico, ya sabemos qué tipo de cáncer tiene y muchas veces el estadio o en qué etapa está. Actualmente, ¿qué posibilidades de curación tiene un niño con cáncer cuando el diagnóstico se realiza de manera oportuna, como lo que vivió el doctor Castañón en este caso? Mire, para hablar de sobrevida son varios factores, ¿no? Desde el lugar donde se atiende, el tipo de tratamiento que recibe y quién lo atiende, ¿no? Porque lo que siempre voy a repetir, los niños deben de ser atendidos por pediatras, gastroenterólogo, pediatra, alergólogo, pediatra, oncólogo, pediatra, hematólogo, pediatra. Todo debe de ser el equipo, siempre que se pueda, ser conformado por pediatras, porque son los que tienen experiencia en el manejo de niños. Entonces, dependiendo de varios factores, si se revisa en la literatura, primer mundo está por arriba del 80% en curación en algunos países, en algunos tipos de cáncer. En México, hace 30 años estábamos cerca del 40%, hace 15, 10 años, bueno, estábamos en el 50%. Ahorita, con avances, con acercamientos y demás, bueno, se tiene entre el 60 y 65% de curación. La intención a largo plazo, en los programas y entre la comunidad de oncólogos, pues se trata que se pueda ser alcanzable, ir aumentando esta cifra, ¿no? A través de medidas que se están tratando de implementar, ¿no? Nuevos medicamentos, áreas de trasplante, etcétera, ¿no? Ojalá sea una realidad que nos acerquemos en algún momento a ese 80%, ¿no? Fíjense que esto que habla me parece muy bien. Desafortunadamente, y no es por criticar, desgraciadamente hay veces tenemos, quizá no sean los políticos de arriba, pero hay veces hay problemas administrativos que es un fiasco, muchas veces la atención, y sobre todo lo vemos, lo más criticable que hay y lo más doloroso es que son en los niños, que muchas veces terapias, ¿cómo vas a engañar a un padre de familia con agua? ¿Cómo vas a hacer esto? Que los insumos que ustedes como especialistas requieren no les llegue a tiempo y en forma. Muchas veces como médicos nos sentimos frustrados al no tener esos alcances. Yo lo más sencillo que era en medicina ocupacional, carencia de medicamentos para un paciente lesionado. Ahora imagínate a alguien que lo va a necesitar de por vida o para salvar una vida. En este caso, a veces ser médico también es frustrante y muchas veces los familiares no lo ven. La culpa no es de nosotros muchas veces son cuestiones administrativas que vienen de arriba y con el perdón del que aquel que se sienta ofendido, pero es la cruel realidad. Ojalá y nunca a esas personas que están ahí les toque con un familiar. Adelante, doctor Castañón. Sí, desafortunadamente son tratamientos muy, muy caros. No es tan fácil que alguien pueda comprarlos. Así, una persona con una solvencia económica de clase media, es difícil solventar un tratamiento de cáncer, es muy, muy caro. Tendríamos que tener un seguro de gastos médicos mayores quienes tienen la posibilidad de comprarlos, y quien no tiene, pues tratar de buscar un trabajo, ¿no? Donde nos aseguren para tener, pues por lo menos lo indispensable en el tratamiento. Cada vez hay más... hay más comunicación en redes sociales, hay cada vez más denuncias sobre faltantes, y pues esperemos que a la brevedad
pues ojalá se vayan tomando cartas en el asunto y deje de haber pues deficiencia en el sistema, porque de eso depende mucho el éxito del tratamiento. El doctor Barceló puede hacer el diagnóstico más precoz del mundo, pero sin las herramientas necesarias, pues la finalización de pues no es tan bueno. Pues, estimado doctor, para finalizar, ¿qué mensaje le daría a la gente que nos está viendo y que nos va a escuchar a través de la radio? Nos escuchan en 3 estados. ¿Qué mensaje le daría a usted a esas personas que nos están escuchando? ¿A qué tienen que prestarle atención? ¿A qué deben ir al médico sí o sí? ¿Qué evitar? ¿Cómo hacer un diagnóstico temprano en mi hijo? Yo creo que, digo, para ser breve y que se quede, bueno, el cáncer, si se diagnostica a tiempo, es curable. Eso es lo primero. El cáncer en niños se cura. Si tiene un hijo que recién le diagnosticaron cáncer, no debe de sentirse abrumado, digo, eso es normal, pero debe de saber que el cáncer en niños es curable, ¿no? Mayormente que en los adultos, ¿no? En general, digo, depende de varios factores, pero siempre tener como esa esperanza que el cáncer se puede curar, ¿no? Segundo, si usted nota algo raro, ese como sexto sentido de las mamás o ese instinto de los padres, llévelo al médico, no esté dando vueltas. Y si el médico le inspira confianza, pues vaya con él. No esté perdiendo el tiempo dando vueltas o a veces hay mucha gente que he visto, ¿no? Que se acerca, abuelitos, tíos, y todo el mundo empieza a opinar. Creo que ahí sí se tiene que centrar, ¿no? Mamá, papá o los responsables, la familia cercana y tomar una decisión todos en conjunto. Tratar de evitar a veces muchas voces que a veces retrasan, ¿no? Por ejemplo, esta medicina tradicional o algunas otras situaciones que muchas veces es que yo no lo quería llevar, pero me dijeron, ¿no? Entonces, yo creo que esas serían las dos cosas, ¿no? Recordar que cáncer se cura y si usted siente que algo pasa con su niño, llevarlo a valoración por su médico de cabecera. No es necesario que sea pediatra, no es necesario que sea oncólogo pediatra, no... a veces nada más necesito una valoración y nada más, ¿no? Y creo que es importante recalcar, hacer mención. Se los prometemos que al doctor Barceló, al doctor Arnulfo, al doctor Alejandro y a mí, no nos pagan por ocultar medicamentos o sustancias o alimentos mágicos que curan el cáncer. Se los prometemos que no. O sea, he tenido familiares con cáncer, pues si yo tuviera la receta, pues se la paso, no me pagan por ocultar medicamentos. Hay muchos medicamentos actuales piramidales, medicamentos entre comillas, ¿sí? Muchos medicamentos que te venden con esa falsa ilusión de que te van a curar del cáncer y que están aceptados por la FDA, que es, digamos, el organismo de Estados Unidos regulador de medicamentos. Mucho cuidado con estos medicamentos, con esos multivitamínicos, piramidales. ¿Qué significa piramidales? Que la gente que lo vende tiene ganancia. O sea, gana y va subiendo de nivel. Entre más venda, tiene otro nivel. Eso piramidal siempre va a ser un fraude. Cualquier pirámide es un fraude. Ya lo hemos aprendido a través de los años. Las pirámides son un fraude. No caigan en eso. No retrasemos, por favor, los diagnósticos. Le prometemos que si existe una cura, si yo mañana me entero que dicen que la guanábana es buenísima y hay estudios que digan que la guanábana, le voy a decir coman guanábana todos los días. Pero mientras no exista un estudio real, vigente, que diga que eso cura el cáncer, hay que ir con un médico para hacer un diagnóstico lo más precoz posible. Muy bien. Doctor Alejandro, ¿algo que desea agregar ya para despedirnos también? Pues nada más, papá, mamá, cuando notes algo anormal, como bien lo dijo el doctor, acudan con el profesional y sé certera en lo que vas a hacer y van a tomar las decisiones más adecuadas, ya que, por desgracia, el retraso en diagnóstico, el tener muchas dudas al respecto, ¿verdad? Puede ser un retraso importante que va directamente proporcional con la vida de tu hijo. Muy bien, nos despedimos, agradecemos el comentario de Adi Nayeli López. Lo va a tomar muy en cuenta el doctor su comentario. Ahorita el tema, la verdad, pues es algo que a él en sus fibras
una experiencia que vivió y pues no está para estar riéndose, o sea, pero gracias, con esa sonrisa se ve bien, doctor Castañón. Agradecemos al doctor Luis Fernando Barceló Cuevas por estar con nosotros. Son pocos los oncólogos pediatras que existen en la región y para nosotros es un privilegio traerlos aquí en nuestros estudios del Núcleo Radio Mina y de Minamédica. Doctor Barceló, muchísimas gracias por tu participación y esperemos que, como siempre lo he dicho, no sea ni la primera ni la última. Muchas gracias por invitarme, ¿no? Gracias. Muy bien. A nombre de la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, directora general del Núcleo Radio Mina, del doctor Fernando Castañón Leo, productor de Minamédica, y de todos los que conformamos este equipo de Pregúntale a tu médico, le damos las gracias y le invitamos el próximo programa aquí en Pregúntale a tu médico. Hasta la próxima. Sean felices. Luego.